¿Listos? Bueno, pues empezamos. Ya imagino que no habéis visto a lo mejor mucho del tema, porque a ver, entiendo que habréis estado con vamos, no solo con el heteroable de esta asignatura, sino que más o menos habrán coincidido varios en el tiempo. Y entonces habréis estado con el mío, con el otro y con el de aquel. Pero bueno, oye, que es como que os va a pillar este ahí un poquito a mitad de curso y tampoco hay que olvidar el tema 3, ¿vale? Aunque lo conoceréis, vamos, la mayoría de los procesos que se cuentan seguramente los conoceréis por la asignatura que tuvisteis el año pasado, la de operaciones básicas del laboratorio. Yo creo que no se habrá pillado ninguna cosa por sorpresa. Vamos a darle ahí un pequeño repasillo. Uy, ahí. Bueno, ya sabéis que hay mucha teoría, siempre mucha letra, pero bueno, es que es verdad que como tenemos esta asignatura es como muy práctica, pero claro, vosotros al tener la parte online, ya sabéis que vamos a tener las prácticas, pero aún así lo veis todo como súper concentrado en 3 días, porque son al final 3 días, yo creo, en total. Y bueno, al menos que ya que lo vais a hacer tan de golpe, que algunas cosas ni siquiera sabéis casi la teoría todavía y os enseñaré algunas fórmulas y claro, me diréis, joder, pero si todavía no hemos hecho jarabes y ya estamos hablando de jarabes, o no hemos hecho el tema de pomadas y estamos haciendo una pomada. Como vamos siempre de esa manera con las prácticas, pues es verdad que en los temas os pongo mucha teoría, pero bueno, para que tengáis también un poquito toda la información. Como no podemos verlo directamente, ni a estar manejando ni ver los procesos, pues es verdad que a lo mejor algunos parecen así un poco rollo, pero es para que tengáis la mayor información posible. Ya que no la tenéis de forma práctica, por lo menos la tenéis de forma teórica. Y hoy es verdad que no es igual, pero el que tengáis esa información os va a resultar luego mucho más llevadero, o sea, os va a facilitar que sea mucho más llevadero desenvolveros en cualquier laboratorio en una farmacia, ¿vale? Entonces, empezamos. Bueno, las operaciones galénicas básicas, que además es verdad que habréis tenido en laboratorio, habréis visto muchísimas más, estas son muy concretas, pero bueno, estas están como muy relacionadas con el mundo farmacéutico, ¿vale? Por eso tienen ese nombre, lo de operaciones galénicas básicas, que todo lo que veáis en plan galénico o tal, ya sabéis que está relacionado con la farmacia, con la medicina. Bueno, y son los procedimientos para preparación o obtención de las materias primas, no, de materias primas y para elaboración de una forma farmacéutica eficaz. Bueno, las que se van a emplear y que son indispensables para que podamos conseguir realizar una forma farmacéutica funcional. De una forma así, para que lo tengáis de otra manera. Pero es un poco lo que quiere conseguir. Y de hecho algunas realmente como que son un poco casi... Bueno, según luego veamos las formas farmacéuticas ya vais a ver como este tema que parece ahora como un poco abstracto, como que no se ve un poco para qué van a servir algunas de las cosas, cuando lo veáis al revés, cuando veáis los tipos de formas farmacéuticas dirás, ah, claro, por eso vamos a tener que dividir, por eso vamos a tener que hacer esta filtración, por eso vamos a tener que... Luego ya se ve como al revés, justo al contrario. Y aquí os tengo puestas, bueno, las que tenéis en el tema, que son la división de sólidos, pulverizaciones. Esto, bueno, seguro que por el heterovaluable ya sabéis lo que es pulverizar, que sí que os he dado mucho la matraca, pero bueno, no es por pulverizar comprimidos, como el caso nuestro. O sea, hay que pulverizar prácticamente todas las materias primas que nos vienen, porque muchas vienen como cristalizadas y nosotros al final siempre que vamos a querer trabajar con el polvito más fino, que es lo que nos va a aportar muchas facilidades en el resto de procesos. Entonces, o sea, la división de sólidos, aunque nosotros tengamos ya yo qué sé, el ácido salicílico comercial ya viene en polvo, pero aún así lo tendremos que pulverizar más aún. Todos, es que es una barbaridad. Mezclas pulverulentas, claro, si tenemos un ácido salicílico y una beta-metasona, pues las tendremos que... Dime, Inés, creo que me has cortado. Ah, ¿no? Ah, vale, vale, me salía No, como... yo no he dicho nada. Nada, me ha salido ahí como
eso, como que estabas hablando, perdón. Pues nada, sigo. Luego, la extracción de disolventes. Esta está metida aquí porque se considera una de las operaciones galénicas básicas, pero es verdad que ya la mayoría de tanto de principios activos que vamos a usar, como el resto de materias, ya nos vamos a tener que ahorrar este paso. O sea, ya nos vienen, si vamos a necesitar un extracto, ya nos va a venir de forma comercial. Pero bueno, antes muchas veces se tenía que emplear en la oficina de fármacos, o sea, se tenía que hacer para conseguir algunos de los, incluso principios activos. Pero bueno, ahora ya no, pero está ahí, aparece en el formulario nacional y todo, es como una cosa, como una reliquia casi, pero bueno, está bien conocerlo, o sea, es verdad. Además, muchas veces ya casi no se mandan, pero antes también mandaban infusiones para hacer infusiones en la oficina de farmacia. Al final, pues hacer infusiones es una extracción con un disolvente, sin más. La filtración la vamos a tener que hacer cada 2x3 porque siempre se nos puede quedar un poquito de excipiente. Hay pues algunos de los principios activos que no vienen del todo purificados, entonces en muchas fórmulas sí que se va a recomendar siempre que hagamos algún tipo de filtrado. Es verdad que os tengo puestos los dos, normalmente el que se hace es por gravedad, porque al final es que como quitar un poquito las partes que no están disueltas. Y luego la evaporación, desecación y liofilización, que había gente que es precisamente por la que nos estamos conectando aquí hoy, que me decís que si es que es lo mismo, y es que realmente es un poquito lo mismo. O sea, al final, con estos 3 pasos lo que estamos haciendo es eliminar disolvente. Son un poco distintos, pero sí, o sea, estamos eliminando disolvente. Es verdad que con la liofilización de una manera muy especial, pero la evaporación y desecación es exactamente lo mismo. Lo que pasa que en evaporación nos queda un poco, o sea, sí que nos queda un poquito de disolvente, porque a lo mejor lo que queremos es concentrar una disolución que ya tenemos, o sí que queremos que mantenga cierta humedad. Sin embargo, cuando queremos hacer desecación, claro, lo que queremos es intentar que no quede absolutamente nada de disolvente, ya sea agua, ya sea alcohol, sea lo que sea. Pero sí, realmente evaporación y desecación vamos a hacer lo mismo. Lo único que en la evaporación vamos a parar un poquito antes. Pero sí, o sea, los que teníais toda esa duda de si es que parece que es igual, sí, es que es igual. O sea, es normal que lo pensaseis porque es exactamente lo mismo. Vamos a ver ya, pues, la primera, división de sólidos. Estoy hablando solo yo, os he dicho que os pongáis los micros, pero al final no me preguntáis nada, no me cortáis y solo hablo yo, ¿eh? Bueno, lo que antes os decía que nos iba a ayudar tener siempre las materias primas lo más pequeñitas posibles. Pues sobre todo por esto, por que nos aumenta la velocidad de disolución. Lo veremos mucho más detalladamente en disoluciones, pero claro, vosotros imaginad que queréis disolver, a ver, una piedra no, pero un cacho de sal. O sea, vamos a pensar en un cacho de sal que sea un troncho de estos grandes, o sea, como una roca de sal. O la sal que tenemos en casa partida en cachitos pequeñitos. Evidentemente cuesta mucho menos disolver lo que esté completamente pulverizado. Vamos a conseguir que haya muchas más partes por las que pueda actuar el disolvente. Entonces, la mayoría de las veces siempre vamos a tener que hacer una previa división o bien ya prácticamente pulverización. Pero es por eso, sobre todo a la hora de poder disolverlo mejor. ¿Qué vamos a usar? Bueno, ya sabéis que aquí os cuento muchas cositas, pero bueno, ¿qué vamos a conseguir? Tener eso, unos polvos, bueno, lo vamos a llamar polvo, pero bueno, y luego ya lo veremos con lo de los granulados. Pero lo que vamos a tener es la misma sustancia, pero el doble, o sea, doblemente dividida, triplemente dividida, para poder disolverla mejor y manejarla mejor. Bueno, o sea, para hacer las pulverizaciones es verdad que debemos tener un poco en cuenta cómo van a ser los materiales. Pero bueno, al final todo se puede dividir, a no ser que sean como muy blanditos y tengamos que usar a lo mejor algo con cuchillas y cosas así. Normalmente lo vamos a hacer por percusión o golpeo con el, con el, con el, mortero.
Y aquí os lo tengo. Que de hecho esto también, como me imagino que ya habréis entregado o os queda muy poco para el heterovaluable, aquí os lo decía, que es verdad que una de las cosas que sí que os ponía que fuese condicionante es que al partir de comprimidos tendríamos que machacarlos. Evidentemente no es lo mismo machacar un comprimido que un polvo que ya viene dividido. Pero habría que hacerlo. Por eso quería que adaptaseis, era una de las partes que sí que teníais que adaptar en el PNT. Y sí que os dije a muchos eso. ¿Cómo lo podíais hacer? Pues oye, en la oficina de farmacias, la mayoría de los sitios, a no ser que sean muy grandes, lo que vamos a tener es el mortero. Pero oye, es verdad que a lo mejor, pues, no sé, a lo mejor incluso no sé si algunos trabajáis ahora en farmacia, porque oye, es verdad que hay mucha gente que ya está trabajando y que luego, mientras está haciéndose el curso. ¿Alguno estáis ahora trabajando? No. No, Bueno, pero puede ser, o sea, se puede dar la circunstancia. O si no estáis trabajando, a lo mejor conocéis alguna farmacia, o sea, la típica farmacia en vuestra ciudad o lo que sea, que hace prácticamente todas las fórmulas de todo el resto de farmacias. Claro, pues en una farmacia así, que se dedica prácticamente a la formulación, pues no van a tener ahí a los pobres trabajadores a mortero o morterito. Es verdad que tienen, sin llegar a los niveles de la industria, pues pueden tener algunos equipos de pulverización un poquito más para usarlos a gran escala, ¿vale? Que creo que os lo puse en el... Claro, es que no sé si lo habéis visto. En el tema interactivo, este que tiene así un poquillo más de imágenes y todas estas cosas, sí que os he puesto un vídeo pues de algún dispositivo un poquito más moderno. Lo que pasa es que creo que era para mezclar. Pero bueno, muchos de estos que se usan para mezclar también a la vez os pueden triturar. Pero bueno, o sea, haceros a la idea de que va a ser este el que, el que más se use. Ojalá hubiese más, pero bueno, como con este se puede hacer, normalmente nos apañamos con el método tradicional del mortero. Que en el fondo es bastante... Uy, una mano levantada. ¿Quién es? Natalia, dime, yo, dime Natalia. que hay farmacias entonces en Valladolid que se dedican a hacer las fórmulas magistrales y los preparados oficinales del resto. Sí, Es que no eh, me he fijado, vamos, no me he dado cuenta, a ver, porque supongo que será sobre todo interno, que no se ve exactamente por fuera claro, si se sí. han especializado en eso. A ver, no quita que el resto de farmacias las hagan. Pero claro, hay algunas cosas pues que son pues las cápsulas y todo esto tienes que tener unas condiciones ya un poquito más específicas en el laboratorio. Entonces no todas lo pueden hacer. La mayoría de farmacias es verdad que las cosas que sean polvos, pomadas, incluso cremas y tal, pues lo pueden hacer. Pero hay otras farmacias que sí que tienen laboratorios muy grandes y lo que hacen es fabricar a terceros, ¿sabes? Entonces el resto de farmacias se lo pueden cargar. O bien puedes mandar al paciente allí, pero normalmente las que son un poquito más pequeñitas tienen al final un acuerdo con ellos para poderlo distribuir. No hay problema. Y en Valladolid, porque yo es que estoy en Salamanca, pero en Valladolid, eh, Ah, espérate, a mí me suena, porque es que yo estuve trabajando también en Valladolid y me sonaba, ay, como no me acuerdo cómo se llama esta calle que está cerca de la plaza, con las columnas. Allí había una que creo que tenía, que sí que la tenía Plaza de un la Universidad. ¿Cuál? Plaza de la Universidad. No, en la universidad no, cerca de la Plaza Mayor. Una farmacia que hay así como en los soportales. No sé si te das cuenta, es que no me acuerdo el nombre de la calle. ¿Dónde está la fuente? Que hay una En fusión. Fuenterrada. ¡Eso! Digo, joder, si tiene un nombre como muy, muy conocido, no me acordaba. Creo que esa de Ah, ahí, Fuente Dorada. creo que esa de ahí sí que hacía fórmulas. Me quiere sonar en plan muchas fórmulas. Pero bueno, a lo mejor fue cuando estaba yo y ahora ya no lo sé. Pero sí hay muchas farmacias que hacen muchísimas. O sea, que se las hacen al resto porque no tienen. Porque hay muchas que son más pequeñitas y no se pueden permitir hacerlas. Por Pues aquí. concretamente la de Fuente Dorada parece más pequeña. Si tiene el Claro, laboratorio, pues, tiene por dentro. sí, 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 claro, te puedes llevar la sorpresa por dentro, sí. Pero a mí es que me suena eso de que estaban ahí.
Que había uno de los que más formulaban que era esa. Pero bueno, a lo mejor me estoy liando, ¿eh? Que puede ser que fue hace tiempo y que a lo mejor ahora ya no las hagan. También, ¿eh? Que simplemente se hayan quedado con hacerlas más simples. Pero me quiere sonar, ¿eh? De todas formas, se lo pregunto si no a alguno de los compis, porque seguro que saben cuáles son. Pero sí, es verdad que hay, o sea, en la mayoría bueno, de hecho en muchas farmacias ni siquiera las hacen, ni siquiera hacen las más simples, porque no tienen espacio y antes es verdad que con tener una zona delimitada sí que te dejaban, pero ahora ya tienes que tener de eso, una zona delimitada, separada por puerta, con muchas más cosas. Entonces hay farmacias que no han podido seguir haciéndolo. Y entonces tienen esa opción de poder encargárselas a una de las farmacias que sí haga muchas. Pero vamos, la mayoría, las cosas más sencillas sí que las hacen. No sé si alguna vez habéis necesitado alguna fórmula y os han dicho que la encargaban, pues es que no podían hacerla y se la han tenido que encargar. Si os la hacían en el día, la hacían ellos, seguramente. Pero a todo esto es a lo que íbamos, que eso, que la mayoría de las farmacias pequeñitas pues trabajan con esto. Porque no puedes tener, o sea, por mucho que tengas un espacio, tampoco puedes tener ahí gran maquinaria para pulverizar, para mezclar. Tienes que apañarte un poco con cosas menudas. Y con tu trabajo, claro, aquí es verdad que el que trabaja al final es el que hace la fórmula, no las máquinas. Y eso, que me liáis, ¿eh? Me pongo a hablar y me pierdo enseguida. Si no, o sea, eso, nosotros vamos a trabajar sobre todo con mortero. Cuando estemos en el laboratorio trabajaremos con mortero, que tenemos además muchísimos. Pero es verdad que en la industria pues tienen eso, los micronizadores, que además es meter el polvo que quieras, aunque sean cristales grandes, y eso es una maravilla porque es que parece que explotan de cómo los trituran. Pero bueno, es más difícil verlo. ¿Ves? Pues una máquina de estas, es que metís esto por aquí, os sale por la tolva un polvo finísimo. Pero bueno, no pasa nada, nosotros tiramos de mano y de codo y ya está. Movemos ahí hasta que lo dejamos todo finito, finito. Bueno, y sigo, el control de producto, es verdad que la tamización no es, o sea, es una operación galénica, pero tiene poca chicha, que al final es un poquito como para controlar el grosor que necesitamos de un polvo o sobre todo en los granulados. Es verdad que la granulación no es una operación galénica básica, pero cuando veamos los granulados ya veréis que sí que es una cosa totalmente directa con la farmacia, porque es verdad que, joder, anda que no habréis tomado granulados en algún momento de, de vuestra vida, y si no es ahora mismo, porque estoy segura de que alguno está tomando un Farmagrip o un Farmatón o un Frenadol o algo similar. Y esos son todos granulados. ¿Vale? Y entonces, normalmente para controlar el tamaño que nosotros queremos, bien de polvo, bien de granulado, necesitamos hacer la tamización, que al final es ir haciendo pasar esos polvos por un grado de malla diferente, quedándonos con el que nosotros necesitamos, o bien el de arriba o bien el de abajo, para el grosor que nosotros vamos a necesitar, ¿vale? Las mezclas pulverulentas suena un poco así como rimbombante, pero es mezclar. O sea, nosotros podemos mezclar, como os decía antes, a manita con el mortero, que es lo que vamos a hacer, sobre todo. Pero bueno, podemos tener, insisto, en los sitios estos que hemos comentado, pues bombos de estos de distribución, o sea, es verdad, unas máquinas muy interesantes, pero bueno, en la mayoría de las farmacias no las va a ver, ya os aviso. Una pregunta. Sí, Por ejemplo, el frenador del que has hablado, ¿por qué le venden en granulado y no le venden en polvo? ¿Hay algún motivo para eso? sí, y cuando veáis los granulados lo vais a comprender vamos, de 10. Pero claro, tú piensas que o sea, que el frenadol tiene paracetamol, tiene, si no me equivoco también, clorfenamina, que es para desatascar la nariz. Tiene el destrometorfano, que te va a quitar la tos. A mayores, tiene vitamina C. Y el complex tiene cafeína. O sea, estamos hablando de 5 cosas. 5 cosas que queremos que se distribuyan de una forma homogénea. Entonces, garantizamos que
que se distribuyan de una forma homogénea más con un granulado que con un polvo. Porque a mayores al granulado le podemos añadir algunas cosillas para que se disuelva mejor, para que el saborcillo este que supuestamente sabe bien el frenador, pero bueno, para que el sabor del frenador enmascare todo el sabor del paracetamol. Entonces con el granulado es como si tuviésemos un mini comprimido o sea, que tenga todo junto. No sé si me he explicado. Vale. ¿Sabes? O sea, podría estar en polvo, Sí, sí. pero es verdad que cuando ya estás combinando varias cosas, conviene, o sea, normalmente se hacen los granulados por eso. Y bueno, también muchas veces, aunque solamente sea un principio activo, se suele formular también granulado porque facilitas eso, que se disuelva mejor, el meterle pues algún saborizante, algún colorante, y así se distribuye de una forma más homogénea. Pero seguro que Por es... ejemplo, el frenador no lo venden en pastillas ni nada de eso, ni comprimidos. Sí, también, pero o sea, en las cápsulas te va el granulado también. Ah, Y cuando se hacen comprimidos, para hacer comprimidos, previamente siempre hemos tenido que hacer una granulación, vale, entendido. ¿vale? Pero vamos, que no os asustéis, no es nada, eso es simplemente realmente lo que hace es facilitarnos, o sea, facilita que la forma farmacéutica sea mejor. O sea, no tiene más chicha que eso. Pero es eso, en cuanto tengáis varios compuestos, normalmente van a ir en forma de granulado. ¿Vale? Que es verdad que pueden ir en polvo, pero bueno, ya te aseguras de la otra forma que estén mejor distribuidos. Veo manos levantadas, ¿no? O es Sí, que... yo, Ah, vale, dime. que es que no entiendo bien sobre las mezclas cuando dice que en una fracción de la mezcla Sí, están todos los componentes en la misma proporción que en la preparación total. claro, porque así te No sé si aseguras... con eso o Claro, así es que me así te lío has ya. asegurado... No, así te has asegurado que la mezcla esté bien. Si tú no tienes, o sea, tú imagínate que te has marcado una proporción, pues tiene que estar... nosotros hemos dicho que el 10% la sustancia A y el 20% la sustancia B. Y eso es lo que hemos echado nosotros. Pero sin embargo, lo mezclamos con el resto de cosas que tenemos que mezclar, que pueden ser los excipientes, y hacemos una especie de análisis y vemos que la sustancia A está al 5% y la sustancia B al 15%. Pues algo ha fallado. Hemos perdido por ahí muchas cantidades. O bien que esté más presente una que la otra. O sea, lo que quiere decir eso es que tenemos, o sea, nosotros hemos asegurado que hemos hecho una mezcla coherente cuando lo que hemos dicho es lo que hemos conseguido mezclar, que no nos hayamos dejado en la mitad, Vale. ¿vale? Y esto creo que os lo pone aquí, a ver, es verdad que cuando tenemos cosas de varios colores, claro que se ve muy bien, no sé si os lo tengo aquí, el control de mezcla. ¿Ves? Claro, cuando tiene color, si tú tienes un polvo A que es rojo colorado y uno B que es blanco, claro, tú cuando los mezclas y no te quedan cachos por un lado rojos, cachos por otro lado blancos, que parezca eso ahí una camiseta del Atleti, por así decirlo, a eso es que lo has mezclado mal. Pero si tienes un tono completamente rosado sin que aprecies como grumos de uno u otro, ahí lo ves muy bien. Pero claro, si tienes un polvo blanco con otro polvo blanco, que por desgracia la mayoría de las cosas, no sé por qué, son blancas, pues a ver, es más difícil asegurarte que lo hayas hecho bien. Pero la forma que tendríamos de poder cerciorarnos al completo sería hacer un análisis de las sustancias que hay. Como muchas veces, que seguramente sea la pregunta siguiente, como muchas veces no lo podemos hacer, lo que se hace es mezclar y remezclar hasta que ya sabes que te lo has mezclado todo a la perfección. ¿Vale, Nuria? Sí. Voy a darle a bajar las manos. Vale, no pasa nada. Digo, a ver si luego no podéis subirlas. Digo, suena ahí como muy radical lo de bajar la mano.
Bueno, y sigo con, o sea, mira, aquí tenemos ya o sea, pasamos de la pulverización y a la granulación. ¿Qué es eso? Que es al final conseguir que esos polvos estén como más, es que es eso, como juntarlos, o sea, es como juntar a la vez varios polvitos para tener lo que os decía con el frenador. Es verdad que es uno de los mejores ejemplos que podemos tener, que tenemos varias sustancias y así conseguimos como una especie de agregado entre ellos, ¿vale? Y esto es cierto, es verdad que no es una operación galénica básica, pero es que, claro, como luego los granulados se ven al final con los polvos y todo eso, me parecía importante que estuviese ahí metido para que lo tengáis metido. Además, es que en la oficina de farmacia los granulados se hacen con los tamices. Dinos Verónica, o creo que han tomado su micrófono. Bueno, pues lo que os decía, que es verdad que la granulación en la oficina de farmacia se hace con los tamices. Entonces, como antes hablábamos un poquito del control de los polvos, pues me parecía adecuado meteros aquí el punto de granulación porque ya tuvieseis como uno de los procesos que se van a ver para hacer formas farmacéuticas, ¿vale? Y luego la extracción con disolventes, es verdad que aquí os tengo puesto muchos, pero es lo que os decía al principio. Que ya, por suerte, pues si necesitamos alguna tintura o algún principio activo ya lo cogemos directamente. Pero bueno, está bien saber cómo se pueden extraer esos principios activos y al final es lo que os decía, o sea, cada vez que os estáis haciendo un café o nos estamos haciendo un té, realmente estamos haciendo o sea, una extracción con un disolvente que en ambos casos, tanto el de café como el té, es agua. O sea, no tiene más misterio. Porque de hecho en la oficina de farmacia sí que se mandan tisanas a veces, pero las extracciones se hacían con maceración, que es un poquito pues lo mismo que hacer al final una infusión. Pasa que con maceración pues lo sueles hacer con algún disolvente orgánico y al final pues va extrayendo. Pero bueno, creo que estaba bien que lo conocieseis, pues saber también de dónde vienen muchas de las cosas que luego se usan como materias primas. Ah, ya, claro, es que os lo cuento antes de pasar la página y luego no sé qué pongo aquí. Ah, bueno, pues eso. Que en la oficina de farmacia lo que se usa es eso, sobre todo lo de la maceración y que es verdad que en la industria es la percolación y el Soxhlet, que es lo mismo que en la maceración, es decir, poner el extracto, la parte que sobre todo esto se hace para sacar las cositas de las plantas. Por eso lo del té no es tan descabellado ni lo del café. Y se dejan, o sea, con la maceración se deja muchísimo tiempo hasta que vas trayendo todo, va pasando todo al disolvente y sin embargo con la percolación y extracción por Soxhlet es lo mismo, lo que pasa que lo hacemos en un tiempo mucho más acelerado, porque al final estás renovando continuamente el disolvente y vas ganando poder de extracción además, porque partes como de un disolvente puro prácticamente esto todo el rato. Bueno, y claro, vamos a tener extractos, pues que si fluidos, blandos o secos. Secos es un poco complicado, pero bueno, a nivel industrial evidentemente sí que se puede. Filtración. Aquí pues vamos a diferenciar sobre todo, a ver, hay más formas de hacerlo, pero bueno, ya os he dicho que la que más nos va a interesar va a ser la de la filtración por gravedad, porque es la que, o sea, la vamos a usar para muchísimas cosas. Habéis hecho ahora lo de la heterovaluación, o sea, el heterovaluable, y si habéis visto lo que os ponía en el jarabe, uno de los pasos era hacer un filtro clarificante, que no es más que hacer una filtración por gravedad, nada más. Pues porque se hayan quedado partes un poquito cristalizadas de impurezas que pudiese haber en la sacarosa, cosas así. Se suele hacer para quitar eso, para quitar un poco del el residuo que nos puede quedar de eso, de los distintos compuestos que vamos a usar, no del principio activo, pero sí de alguno de los excipientes o que tengamos que usar algún excipiente en concreto para que se nos disuelva mejor una cosilla y digas, no, pero esto no quiero que me quede. Al final
Mira, otra de las cosas que también se hacen en farmacia mucho es el minoxidil. Y cuando se hace el minoxidil quedan como cristalitos que luego puede picar muchísimo en la cabeza. O sea, y es una cosa que te echas en la cabeza. Entonces intentas filtrar lo máximo posible para que no quede nada absolutamente de esto y vamos, no hay reacciones adversas. Pero es una, por ejemplo, que eso dices, joder, si me queda un poquito de los residuos, va a picar la cabeza y te lo tienes que echar en la cabeza, pues es que no puede ser. Entonces se filtran siempre. Y este es al revés, o sea, en vez de eso, lo que se usa es la filtración al vacío y lo que realmente nos vamos a querer quedar es al revés, con la parte sólida. O sea, vamos a querer quitar el disolvente. Por eso os digo que el que más se emplea al final es el anterior, y sobre todo en la oficina de farmacia. Pero bueno, yo me imagino que esto lo habréis visto. Sí. Yo en la filtración al vacío ¿Mm? creo que lo entendía mucho mejor hasta que he visto el vídeo que me has puesto en las actividades en las interactivas. Vale, no me di cuenta ahora cuál era el vídeo, espera. Bueno, lo miro luego por... Eh, Es que no me acuerdo cómo era. no, me estoy confundiendo, perdona. Ah. No es de la filtración, es el otro vídeo de que con el papelito hace la infusión y luego lo va pasando un matraz y vuelve a pasar otra vez. Me lo tenía que haber apuntado bien para preguntarte bien la pregunta. Es en estos, espera que lo puedo mirar yo. Pero es de este tema, ¿no? Estamos hablando aquí. Espera. Sí. Sí, será de evaporación al vacío. Digo yo. Espera, pues busco. ¡Ah! Ojo, no, pero ya, es que me estaba pensando yo en otro vídeo, el del método Soxhlet. Es que eso es, claro, no. Ojo. Claro, eso, o sea, el vídeo que hay en este tema es de lo que hemos hablado antes, o sea, no es una filtración como tal, ¿eh? Es una extracción. Oye, os he perdido aquí. Os tengo. El vídeo al que te refieres tú, Inés, es de... Es el método Soxhlet. Sí, el que está subido en el tema 3 en otros recursos. Ojo que es que no es filtración. O sea, lo que estamos es un tipo de extracción. Por eso a lo mejor claro, a ver, normal que te hayas complicado. Si pensabas que era filtración, no. La filtración es mucho más sencilla. Y más la que es por gravedad, que simplemente tienes que preparar un filtro y dejar que la gravedad actúe por sí sola. No, o sea, lo que estamos haciendo ahí es reciclar el disolvente y todo. Que va. Creo que a lo mejor ha sido por eso que te hayas liado. Sí, o sea, pero no tiene nada que ver. O sea, lo que estamos haciendo en el otro, o sea, en el método Soxhlet es intentar sacar. Creo que es lo que os pone, son plantas, es plantas de lo que en el vídeo que os he puesto yo son plantitas. No me acuerdo qué es lo que se extrae ahora, pero sí, son plantas. Pero vamos, lo que estamos intentando es extraer los principios activos que están en esa planta. No tiene nada que ver con una filtración. ¿Vale? No sé qué sí, pero lo que no... sí, yo te estoy entendiendo. Me he confundido por preguntártelo antes. Que mi pregunta es que ¿cuál es el sistema para que consigan que vuelva a pasar otra vez y que vuelva a pasar otra vez? Realmente es la campana esta que usan. Se va, claro, sí, o sea, no es un embudo como tal, o sea, en el vídeo, no me acuerdo ahora muy bien, yo creo que usarán una cámara Soxhlet, si es que al final es lo que se suele usar para estas cosas. Y lo que haces es recuperar ese mismo disolvente. O sea, vuelve a subir otra vez y vuelve a bajar. No sé si es a eso a lo que te refieres. Sí, mi pregunta es que ¿cómo consiguen que vuelva a subir otra vez? Claro, porque se evapora y luego se recupera. Perfectamente lo que hace. Y he entendido la primera parte. Cuando consiguen el primer líquido, ya que se le ve un poco verde, lo he entendido perfectamente. Lo que no he entendido es cómo luego otra vez consiguen volver a hacer la... Porque se evapora, lo vuelven a evaporar y se vuelve a condensar en la parte de arriba. Ah, vale, entonces ya sí que lo entiendo.
bien. Claro. Sí, o No sea, entendía ese detalle. no, Y claro, luego cuando lo claro. vuelvo a ver, Sí, pues sí, a lo mejor no lo explica muy bien. Lo que pasa es que es verdad que luego se ve. Es cierto que pues a mí me gustaba cómo lo hacían, más que a lo mejor la explicación se quedaba un poco más corta, pero sí, lo que hacen es recuperarlo por completo. Tú lo vuelves a evaporar y lo consiguen. Y si lo que va quedando abajo es el extracto, que de hecho se ve como cada vez más verde, lo que dices tú, verde, verde, verde. Y sin embargo, arriba vuelve a aparecer como si estuviese casi, casi nuevo. Uy, ¿alguien tiene catarros? perdona, Pobre, te quito ya el micro. no te preocupes. Está así todo el mundo. Bueno, y luego la que os contaba, que es verdad, claro, es que en el método Soxhlet también sí que meten vacío, eso es verdad. Entonces, por eso cuando me lo has preguntado, yo me he ido a que pensabas que era una filtración, pero no, 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 es una cosa mucho más compleja. Y aquí lo que es lo que os decía también, que en este caso es al revés, o sea, lo que nos queremos quedar, o sea, queremos quitar la mayor parte del líquido para quedarnos con el sólido. Sin embargo, lo que intentábamos hacer antes es, pues eso, como un filtro clarificante, que lo que hace al final es quitar pues la mayor parte de impurezas y desecharlas, no nos las queremos quedar. Bueno, aquí lo tenéis aquí un poco más detallado, pero bueno, esto seguro que lo habéis visto el año pasado, me imagino. Y pasamos a los 3 puntos que son lo mismo. Es que es verdad que yo entiendo que según lo veríais diríais, bueno, pero si me estás contando lo mismo de 3 maneras diferentes. Pues no, es verdad que la evaporación al final consiste en quitar disolvente. Como se fijó, por ejemplo, Inés, que decías cómo desaparece ese disolvente. Pues claro, nosotros si nos ponemos a evaporar, o sea, ponemos una disolución, le damos calor, 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 se nos va a evaporar el disolvente. Entonces eso es la evaporación como tal. ¿Qué pasa si seguimos evaporando y evaporando y evaporando? Pues que al final sí que conseguimos desecar el producto que tengamos. O sea que la única diferencia entre lo que llamamos evaporación y la desecación es en el momento en el que paramos de hacerlo. Luego a mayores, mientras estamos haciendo evaporación, pues se puede recuperar el disolvente. Pero claro, si al final lo que queremos es quedarnos con un extracto completamente seco, pues en ese caso no nos interesa. Luego hay un mogollón de máquinas, no sé, el año pasado si visteis el rotavapor, que es un poco uno de los que más se utiliza. Porque es verdad que evaporar lo podemos hacer en nuestra propia casa cuando ponemos cualquier olla o cualquier cosa en una fuente de calor. Pero claro, es verdad que así no garantizamos que perdamos a lo mejor un poco de principio activo y demás. Entonces, los rotavapores son pues un evaporador muy eficiente, que no es una cazuela, sino al final es un tubito que lo que va haciendo es dejarnos un residuo seco la mayoría de las veces del principio activo que queramos. Que también... Pero, Lucía, perdona. dime, sí. Es que a mí el rotavapor me parece igual que la destilación que vimos el año pasado. Es que tú luego puedes recuperar los disolventes. Claro, o sea, tú puedes evaporar y luego recuperar ese disolvente y al final es el proceso en el que está basada la destilación. No sé si te refieres a eso. Sí, es que veía que el Claro, proceso era similar. es similar, pero bueno, en este caso, si tú no quieres recuperar el disolvente, te olvidas y es simplemente una evaporación simple. Que si quieres o bien separarlo, que al final es lo que se basa la destilación, si lo que quieres es separarlo, tú partes de una evaporación y luego ya, dependiendo del punto de fusión de los disolventes que estés utilizando, puedes separar uno de otros. Pero que va, al final la evaporación, si tú quieres quitar absolutamente todo, puedes quitar todo. Si no quisieses quitar más que el agua, pues tendrías que basarte en la destilación. Pero Vale. lo que nos interesa es quitar el disolvente, ¿vale? Claro, a lo mejor por eso pensabais que era destilación, pero no. O sea, es verdad que nosotros la destilación no se considera tampoco una de las operaciones galénicas básicas, pero es verdad que sí que tiene de base algunas de ellas, que es la evaporación para evaporar los distintos disolventes para separarlos. Evidentemente sí que sería una operación galénica básica, pero la destilación como tal no. Vale, ya entiendo. ¿Vale?
Aquí está el rotavapor. Claro, tú tienes aquí el rotavapor y esta parte de aquí, te va a conseguir el disolvente. O te lo va a separar, claro, si quieres hacer la destilación. Pero realmente esto de aquí lo único que te está haciendo es aplicar una parte de... O sea, aplicar calor para tú quedarte con esta parte de aquí. Si lo que queremos es quedarnos con el extracto seco, si quisiésemos recuperar algún tipo de disolvente o resulta que hay un principio activo que es que es un poco difícil, que fuese solamente en el líquido y se evaporase, bueno, pues lo recuperaríamos aquí. Pero es verdad que es un poco más difícil, pero normalmente para dividir disolventes, claro, sí que tenemos que recuperarlos con esta parte de aquí. Que, Inés, este sistema en el fondo no es igual, pero es un poco lo que haces en el método Sosley. Que igual al final aquí está evaporándose todo y consigues con una cámara volver a que se licúe y recuperar aquí el disolvente. ¿Vale? Digo, aprovechando ahora la duda que teníamos antes, que son aparatejos distintos, pero bueno, muchos tienen al final una base muy, muy similar, que es la de volver a recuperar ese disolvente que hemos evaporado. Vale, y de secación, pues esto es normal que pensaseis que era un poco lo mismo. Lo único que sí que es verdad que nosotros podemos desecar pues con el rotavapor o con una estufa o lo que sea. Pero sí que hay que hacer, aquí sí que hay que diferenciar lo que es la desecación normal de la liofilización, ¿vale? Porque aquí estamos al final aplicando calor sin mucho más. O sea, simplemente es aplicar una fuente de calor de distintas maneras, o bien directa, como puede ser en una estufa, o bien por una corriente de aire que hace de secado, ¿sabéis? Pero al final es un poquito eso, una fuente de calor. Sin embargo, con la liofilización, es verdad que es un proceso muy complejo que tenéis que conocer, pero bueno, lo importante es que tenemos que saber que lo que vamos a tener con la liofilización son productos ultra secos, o sea, es la manera más eficaz de quitar el agua y el resto de disolventes. Lo único que en vez de hacerlo por evaporación, justo, que es la que estábamos hablando antes que hacerlo por evaporación, lo que hacemos es sublimación. O sea, es decir, pasamos, el producto que tenemos lo congelamos, es decir, la parte de disolvente, que normalmente es agua, está congelada, y al cambiar la presión, lo que hacemos es que ese agua directamente se vuelva a gas, no pase por estado líquido. Entonces conseguimos una eficacia pues el doble o triple que si fuese solamente por evaporación, porque siempre es verdad que hay partes que se quedan, hay partes de, moléculas de agua que suelen quedarse. Pero con la liofilización, a ver, alguna se puede quedar, pero aún así es muchísimo, muchísimo más eficaz. Y hay muchísimos medicamentos que vienen ya liofilizados. A ver, a lo mejor no un polvo o un granulado que estábamos hablando antes, pero cuando nos metemos ya con, por ejemplo, todas las cosas, o sea, las inyecciones, los polvos que son para inyección parenteral, van a venir todos, si no casi, bueno, todos, liofilizados. Porque encima, además, al no tener prácticamente nada, nada, nada de agua, una vez que los vayamos a disolver o a resuspender en agua, se van a disolver mucho mejor que si ya tuviesen un poquito. ¿Vale? Entonces es verdad que aquí os lo pongo, o sea, es un poco a modo de resumen. Si queréis leer alguna cosa sobre la liofilización, pues es muy interesante. Además es que ahora ya no solamente son medicamentos, es que se usa para la comida. O sea, hay muchos alimentos que ya usan este proceso para mantenerlos por más tiempo, porque es que al final, como quitas el agua, pues al quitar el agua nos evitamos el crecimiento microbiano. Entonces no solo es interesante a nivel de medicamentos, sino para que los alimentos sean mucho más longevos, o sea, tengan una caducidad mucho más alta. Y es eso, lo principal, que lo congelamos
que lo podemos tener almacenado congelado y en el momento en el que hacemos el cambio de presión, pues se nos va el vapor, pero sin pasar por agua. Entonces, desaparece. No sé si os ha quedado alguna duda más. Estáis ahí, ¿verdad? Buenas. Nuria me está escribiendo, vale, me parece bien. Pone... ¿Qué tal, Verónica? Ay, pensé que ibas a hablar. Dime entonces, ¿qué es lo que qué es lo que no te queda claro? Ah, dime. Ah, No, yo te voy a preguntar en general sobre la asignatura. vale. Para el examen. Bueno, anda que no queda. No sé y bueno, no nos queda tanto. Vale, sin problema. Lo único que dejamos a ver lo de la liofilización. Eso, espero. Ah, vale, dime, Nuria, entonces. ¿Antes? Antes sí Pues que... nada, que no me aclaro, que es que no lo entiendo. Claro, es que a ver, No es sé si verdad. podrías buscar algún vídeo en YouTube, porque he visto muchos, pero como cada uno lo hace de una manera y no sé si está bien hecho. Claro, a ver, es que es verdad que es un poco complejo. O sea, yo os he puesto el resumen, pero hay que saber un poco de física para esto, no te voy a engañar. O sea, es verdad que nos puede pillar un poco por sorpresa, porque es fácil decirlo así cuando sabes más o menos lo que pasa, pero es complicado. Lo que tenemos que tener muy claro, o sea, sí que sabemos que el agua puede pasar a gas pasando primero por estado líquido o bien, o sea, bueno, puede pasar a gas desde estado sólido pasando al líquido y del líquido pasar al gaseoso. Con la liofilización lo que conseguimos es pasar desde el líquido, o sea, desde el sólido, perdón, al gas de golpe. Eso sí lo tenemos claro, ¿no? Entonces esto no lo podemos hacer solo si aplicamos calor. Entonces lo que hacemos es bajar la presión. Como si consiguiésemos, no llegamos a estar en una situación de vacío, pero bajamos la presión y no necesitamos lo primero ni tanta temperatura ni tanto tiempo para pasar al estado gaseoso. No sé si me he explicado. Si queréis Pero os... tú esto lo metes en una máquina y ya se hace todo solo, ¿no? bueno, a ver, sí. Sí. Tú tienes un liofilizador. Claro, tú esto no lo coges y lo congelas, luego lo sacas, no, porque claro, pierdes todas las condiciones de congelación y de presión. O sea, tú esto tienes una máquina y vas poniéndole pues a menos 80 grados y bajamos la presión a 2 bares, porque no te va a pasar igual con cada producto y esto a lo mejor va muchas veces por ensayo-error. Evidentemente tenéis que conocer el proceso, pero esto ya está, pues eso, muy descrito y se conocen las propiedades de cada material para tener que liofilizarlo. Pero si tú tienes una máquina que se llama liofilizador, o sea, no lo vas haciendo por partes, porque puedes conseguir eso pues que aparezca líquido. Entonces tú le marcas las condiciones de temperatura y las condiciones de presión. Y así es como consigues que se produzca la sublimación. Nuria, se ha hecho un vacío. Hemos conseguido hacer el vacío. Estoy meditándolo. Es que es eso, es verdad que habría que verlo mucho más detalladamente, muchísimo más, para que no suene un poco a magia, porque es verdad que a veces parece que suena un poco a magia. Pero, no sé, es que, ¿os acordáis en el instituto las curvas que había de temperatura y presión y que nos delimitaban unas zonas en las que se producían los distintos cambios de fases? Que podíamos hacerlo o bien subiendo la temperatura o bien bajando la presión. Podíamos movernos por esos diagramas de fases. Pues con esos dos valores, con el de la temperatura y la presión, es con los que jugamos en la liofilización. Entonces, si nosotros
no es un ejemplo de un liofilizado, pero tú imagínate que a 20 grados, evidentemente, el agua está líquida. Pero si a 20 grados le bajamos la presión, vamos a conseguir que vaya evaporando. Con eso estamos jugando. No solo con la temperatura, o sea, no solamente es que lo congelemos. No, interviene también los valores de presión que vamos a emplear. Si no, no conseguiríamos que se sublimase. Vale. Pero lo has entendido. Todo esto. Yo sí que te paso los diagramas de liofilización, pero no es necesario que sepáis estas cosas. Entonces, no os quiero tampoco liar mucho la cabeza, porque es verdad que sí que recuerdas los diagramas de fases de los que te he hablado ahora mismo. No. No. Vale, pero bueno, yo si quieres os los pongo, lo que sea, para que lo comprendáis un poquito más. Es que es con lo que juega este proceso. O sea, si tú tienes un líquido, claro, es que si lo vieseis voy a ver si encuentro uno y os lo puedo poner ahí. Sí, es que creo que con un vídeo a lo mejor lo veo mejor, lo veo más. Sí, por vídeos. Pero bueno, era porque entendieseis el proceso. En los vídeos os van a contar cómo se hace, pero no a lo mejor lo que hay detrás. Voy a poner del agua. Ya, pero no quiero una imagen. Es que no sé si os puedo subir una imagen justo aquí donde O sea, me deja adjuntar los archivos. A ver. Este. No. Es que seguro que si lo ves ahí puesto, vas a saber cómo... O sea, sobre todo la base física que tiene al final el proceso. No, pero es que son imágenes todo. Pero bueno, yo lo puedo dibujar yo. A ver, vamos a ver. Voy a poner aquí uno en blanco. Ah, no, os puedo abrir un... No. Vale, es un... Aquí vamos a tener... Espera, ahora tengo que escribir. Tenemos la presión y aquí tenemos la temperatura. Toma. Y más o menos los diagramas tienen esta forma. Esto por aquí, un punto por aquí y otro por aquí, más o menos, ¿eh? ¿Y qué vamos a...? Voy a coger otro color. Nosotros aquí tenemos el líquido, aquí tenemos el sólido y aquí tenemos el vapor. ¿Vale? Esto significa, si estamos más arriba, mayores valores de presión, aquí mayores valores de temperatura. Entonces, con una presión, vamos a entender normal, la de una atmósfera, vamos a poner que está por aquí. Entonces, nosotros si ponemos, bueno, vamos a ponerla, sí, por aquí. No, porque nosotros vamos a partir del líquido. Claro, imaginaos.
una presión normal hasta en este punto, con una temperatura de 20 grados. Vamos a poner esto que fuese una atmósfera, y aquí que tenemos pues 20 graditos. Entonces nosotros vamos a tener un líquido, que no queremos tener líquido alrededor de nuestro principio activo. Si bajamos la temperatura, ya es que aquí no me queda muy bien, ¿no? Que me tenía que haber quedado un poquito más subido por aquí. Pero bueno, si vamos bajando la temperatura, vamos a ir consiguiendo que a la misma presión tengamos un sólido. Pero aquí vamos a seguir teniendo el líquido, o sea, el disolvente, pensando en el agua. Entonces, ¿qué hacemos para que, encima teniendo el agua sólida, porque el agua sólida es como más organizada está, la podamos quitar de golpe? Pues si nosotros estamos aquí, ya hemos bajado la temperatura y lo que hacemos es disminuir la presión. Y aquí ya donde nos encontramos, en el punto de vapor. Se nos evapora todo el líquido sin pasar por este otro punto otra vez. ¿Qué hacemos con la evaporación? Pues si nosotros estamos aquí, subimos la temperatura, tenemos que subirla mucho, vamos a imaginar que esta línea sigue subiendo, pero si vamos subiendo la temperatura, al final conseguimos llegar al estado de vapor, ¿vale? Voy a poner la línea un poquito más grande porque es verdad que no tengo yo mucho don artístico. A la vista os queda, ¿verdad? Por aquí. Pero bueno, aquí ya veríais que si estamos en el punto este que hemos dicho de una atmósfera 20 grados y vamos subiendo, al final tendríamos vapor. Pero claro, en todo este rato hemos tenido un poco que se nos evapora un poquito, otro que sigue permaneciendo un poquito de agua, que tal. Entonces al final es mucho, mucho menos eficaz que si lo hacemos en el fondo al revés. Congelamos, nos quedamos con el agua sólida, bajamos la presión y ¡pumba! Sublimamos y nos olvidamos del líquido que había aquí. Mejor, Nuria, olvídate por favor de este diagrama de fases horroroso que es que ahora estoy viendo ahí, me parece horrible. Pero bueno, para que lo vieseis, ¿vale? Es eso, digo, seguro que esto lo habéis visto en el Insti, pero claro, a veces nos queda un poquito atrás. Pero es verdad que viéndolo se entiende muy bien. O sea, se entiende perfectamente. Que lo que hacemos es conseguir este punto directo. Pero claro, tienes que ver las tres partes aquí separadas y es un poco difícil imaginar. Pero ese es el proceso físico que al final se emplea para hacer los liofilizados. Y es verdad que es lo que os decía aquí, que parece broma, va subiendo. Siempre tenéis, pues como cuando estáis evaporando cualquier cosa, siempre tienes gas, pero a la vez tienes líquido. Y entonces ahí pues desordenas mucho. A lo mejor os estoy liando, pero bueno, es que se desordenan las moléculas, siempre puede quedar un agregado de agua, entonces es muchísimo menos eficaz. Entonces cuando se consiguió esto, pues es una maravilla. Y por eso ahí los polvos que a lo mejor vamos a tomar vía oral, pues no pasa nada, porque los vamos a consumir además en un tiempo más pequeño. Pero claro, cuando estamos hablando ya de inyectables, ahí no se la juegan. Y entonces normalmente ni que haya agua, ni que haya nada de nada. Por eso se hacen liofilizados. En otra cosa que a lo mejor habéis visto que os han podido mandar, hay algunos de los... no sé si hay algún migrañoso o migrañosa en la sala, pero algunas de las medicaciones para las migrañas son vía nasal, pero que vamos, te llegan directamente vamos, casi a cerebro, por así decirlo. Y también son liofilizados, ¿vale? Y sabéis también que son liofilizados que seguro, espero que no hayáis tenido que tomar muchos, pero los que son sublinguales, que parece que según te lo estás poniendo en la boca se te queda pegado de la cantidad de agua que te absorbe, los sublinguales también suelen ser algunos liofilizados. Bueno, no habláis, os he contado muchas cosas. Espero que por lo menos os haya quedado un poquito más claro esto. Seguís ahí, ¿verdad? Oye,
Y no os quiero asustar, o sea, os he contado aquí unas cosas de, pues eso, que esto no hay que saberlo, pero es verdad que muchas veces si no recordamos estas cosas, no, pues lo que le estaba pasando a Nuria, que por mucho que yo te cuente que sublima, pues muy bien, te lo puedes creer y decir, vale, ¿por qué pasa? Pues pasa por esto. O sea, que no quiero que os liéis la cabeza, pero que sí que comprendáis un poco por qué se hace. Que no es un capricho lo de congelar. Puede parecer un capricho decir, ¿en qué momento nos vamos a poner a congelar si lo que queremos es evaporar? Pues es por los diagramas de fases de cuando éramos pequeñajos. Ahora cuando a lo mejor las que tenéis ahí a los pequeñines por ahí, dentro de nada os vendrán con los diagramas de fases y os acordaréis de la liofilización. Uf, no, nada de uf. Si tenéis un hijo, pues una que esté con los diagramas de fases, pues seguro que le dibujáis uno mejor que yo, no tengáis ese problema. Porque vamos, si os ha quedado claro aquí con este pedazo de dibujo que os he hecho yo, habéis estado muy atentas, ¿eh? Nada, entonces al revés, Verónica. Tú sí tienes operaciones básicas de laboratorio o sea, de laboratorio y a la vez formulación al revés. Vas a estar ahí a tope. Claro, no. O sea, no va a ser tan técnico, pero es verdad que, a ver, es verdad que resumimos muchas cosas. O sea, el problema es que o sea, resumimos muchas de estas cosas. O sea, a vosotros os llega esto en forma de papel y lo podéis entender, podéis no entenderlo o podéis entender cómo está pasando, pero no el porqué de lo que pasa. Entonces, bueno, pues está bien que ya que tenemos la opción esta de las tutorías, lo comentemos. No, evidentemente ni os voy a pedir un diagrama de fases, porque no puedo ser exigente con algo que he hecho yo aquí horroroso, pero no, o sea, eso tranquilizaros, pero es verdad que Nuria tenía la duda porque según lo contamos, estamos quitando agua, sublimando el líquido, pero hay que entender por qué se produce ese proceso de sublimación al bajar la presión. Entonces aquí es como se ve, más o menos. Entiendo que no es la mejor forma, pero con el diagrama lo ibais a ver perfecto. ¿Vale? Así que no os preocupéis que evidentemente no va a ser tan técnico. Ahora vendrán las preguntas del examen, que no sé quién tenía... Era una de las Verónicas, pero es que es verdad que me lío un poco al ser dos. No sé cuál de las dos ha sido. Calvo. Vale. Era para preguntarte, pues eso, de cara al examen, si nos vas a... Problemas técnicos. Perdona, Lucía, hija. Nada, no te preocupes. Esto es un poco caos, lo siento de verdad todas. Nada. Mi pregunta venía de cara al examen. Que si nos vas a dar algún tipo de pauta en plan por dónde podemos tirar lo que puede ser más importante o si tenemos que estudiar todo porque todo es súper importante. No. Tienen con mamá Verónica. No, a ver, espera, que te cuento yo, no hay problema. A ver, todo es importante, porque todo es importante, no vamos a quitar importancia a ninguna de las partes que hay aquí, ¿no? Pero lo primero, va a ser de cara, o sea, van a ser similares a los heterovaluables, sin, evidentemente, no os agobiéis ahora pensando en que en que os voy a poner a hacer un PNT o algo así, no. Pero el resto de preguntas que tenéis en los heterovaluables sí que van un poco enfocadas a los que os puede caer en el examen en las preguntas cortas. No obstante, como el examen lo tenéis el 14 de enero, como yo me imagino que en Navidad aprovecharéis, bueno, a lo mejor no, porque puede ser peor, igual tenéis menos tiempo que ahora, pero bueno, por eso en esos días os subiré también algunas actividades un poquito de repaso, que os van a orientar un poquito de cara a las preguntas tanto cortas como las de
como las de tipo test, que las de tipo test aún así ya sabéis que van a ser como las que estáis haciendo en los autoevaluables. O sea, es verdad que los autoevaluables hacedlos bien y si os quedan dudas me lo preguntáis, porque es que o sea, la parte tipo test va a ser más o menos como eso. Y las de las de desarrollo van a ser similares a algunas de los heteroevaluables, siempre con sentido común. No os puedo pedir que ni que busquéis información, porque en algunas de otros heteroevaluables yo lo veréis, a lo mejor os pido que busquéis alguna cosilla, ¿sabéis? Entonces eso no os va a entrar en el examen porque no podéis tener las herramientas para hacerlo, ni igual que hacer un PNT, porque lo mismo, tampoco tenéis las herramientas para hacerlo en ese momento. Claro, eso te iba a Entonces, preguntar, porque de cara como la heteroevaluación esta que la primera que hemos hecho, lo del PNT, lo del tema de la composición de las materias primas que lleva, no, por ejemplo, no. pues los excipientes y demás, No, yo no, es no, que no. no tengo ni idea. Claro, no, no, no. O sea, es verdad que los heteroevaluables os exigen mucho, o sea, se exigen trabajo, pero ese mismo trabajo no se puede exigir en el examen. O sea, tenéis que tener también las herramientas y si no las vais a disponer en ese momento, no se os puede pedir. Así que no, no, o sea, igual que las otras preguntas habéis visto, la primera y la segunda son como muy típicas de poder caer en un examen, las dos últimas, pues no, porque ¿de qué sirve que os aprendáis de memoria determinadas cosas que vosotras las vais a tener? O sea, vais a tener herramientas para hacer eso. Vale. ¿Vale? O sea, que no os asustéis, que yo sé que el heterovaluable os ha asustado un poco, pero no os asustéis, de verdad. Que una cosa es lo que tengáis que hacer aquí para trabajar un poco los temas y otra distinta las preguntas que van a ir en el examen. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Verónica ha silenciado, la pobre. Madre mía, es que veo que hay muchos bebés por aquí. Bueno, os vendrá bien también, ¿eh? Que se aprende mucho de farmacia con los bebés, por lo que me cuentan. Nada, no te preocupes, Verónica, es que es lo que hay aquí, es verdad que, oye, son las opciones que tenéis. ¿Alguna cosa más de las que estáis por aquí? Yo creo que no. Natalia, ¿tú habías preguntado algo también? ¿Tenías alguna duda, creo, o no, Natalia? ¿O me he liado yo? ¿Ha sido con lo de los levantamientos de manos? Eso lo levanté la Hasta mano. luego, chicas, dice. Ay, qué mona. Eso, Natalia, digo, no sé si te quedó algo en el tintero, porque sé que levantaste la mano, pero me salían ahí dos. No, no, no. No, lo tienes. Ah, vale, digo, por si acaso. Digo, no sé que se nos quedase alguna cosilla pendiente. ¿Alguna cosa más? Las demás habéis estado muy calladas, ¿sí? Puede ser que no hayáis visto el tema, que es verdad que yo entiendo que sin haber visto el tema y encima os lo cuento así un poco a las bravas, por así decirlo, os habrá quedado así un poco el cuerpo raro. Beclino me dice que me ha enviado un correo, pero me lo has enviado ahora, porque no me suena. No. Uy, Becline, pues a ver, si me lo escribís a veces a través de... aprovecho y os lo cuento, si me lo escribís a través del Moodle, no siempre me llegan en el mismo momento. Si se actualiza y cosas de esas, pero no, lo tengo aquí abierto y no tengo ninguno. No es un correo, a ver.